Bendiciones, amados hermanos. Qué bueno verles. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo, que es el que nos permite que nos podamos reunir. Es un tiempo muy especial, en el cual como hijos de Dios, por la fe de creer en Jesús como el Cristo, nos reunimos para darle culto en espíritu y en verdad. Y lo hacemos con reverencia, porque es un tiempo que Dios mismo nos está permitiendo para que podamos estar delante de Él. Acabamos de tener un tiempo de alabanza, de oración, y de verdad que nos gozamos en ese tiempo. Es un tiempo en el cual disfrutamos, porque no cantamos por cantar. Realmente la alabanza con el Evangelio, que Jesús es el Cristo, llega delante de Dios como olor fragante. Y realmente nosotros alabamos a Dios en Jesús el Cristo. ¿Sí? Hay claridad en esto. Entonces no estamos simplemente por un cumplir, no nos reunimos simplemente por un cumplir. Muchos pueden desechar este tiempo, pero los que realmente Dios permite que nos podamos reunir, entonces lo disfrutamos. Amén. Hoy damos gracias al Señor porque hoy estamos acá. Repito, muchos lo pueden desechar y de pronto otros pueden querer estar, pero realmente lo que el Señor busca, dicho por Jesús el Cristo, es los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. O sea, que no es simplemente venir aquí por venir o llenar este local, no. Es simplemente y correctamente hacerlo con la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y estos pocos entonces lo pueden entender. Saludamos a los hermanos que están acá en este momento, también a los hermanos que no sé, de pronto se vayan a conectar en la transmisión por el Facebook, o ya después lo vayan a ver por la grabación. Hermanos de la iglesia en Caldas y otras personas que también nos ven de Caldas, y hermanos también de Colombia y de otros países que también se unen, que están también firmes en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, porque es un verdadero privilegio, Señor, el poder reunirnos, Señor. El poder estar, Señor, delante de ti, Señor, para adorarte, para honrarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Para decirte, Dios, gracias. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque realmente lo que nosotros necesitábamos, tú lo has dado ya en tu amadísimo Hijo Jesús el Cristo. Lo has entregado todo, Señor. Entregaste a tu unigénito, Señor, para que fuese a una cruz, Señor, para que muriese en una cruz y también para que resucitara, Señor, para que el problema fundamental del ser humano quedara resuelto. El problema que realmente vemos que son tres, Señor, que es la separación de ti por el pecado de la incredulidad, de no creer en ti, y por el gobierno de Satanás. Y todo esto, Señor, quedó resuelto en Jesús, quien es el Cristo. Es Él el que realmente resolvió estos tres problemas. Y es por la fe de creer en Él donde nosotros hoy entonces podemos decir, creyendo que somos salvos, Señor. Podemos decir, creyendo que somos tu iglesia, Señor. Que somos un pequeño remanente de esa tu iglesia, pero que te pertenecemos a ti, Señor. Y Padre, en este momento, en este lugar, y en agradecimiento, Señor, te alabamos, te adoramos, te glorificamos.
tengamos. Padre, te decimos, Señor, que queremos continuar, que queremos avanzar, pero que te necesitamos cada vez más en nosotros, Señor, que necesitamos ser ayudados por ti, pero Padre, que queremos dejarnos ayudar por ti, porque se puede pedir la ayuda tuya, pero no dejarse ayudar. Y hoy nosotros reconocemos que queremos ser ayudados por ti, pero que también, Señor, deseamos dejarnos ayudar por ti. Así, Padre, que aquí estamos, Señor, con el deseo de continuar, Señor, con el deseo de avanzar, con el deseo de no parar, con ese anhelo y con ese amor ferviente de verte venir en nuestros días, Señor. Y para que esto ocurra, Señor, tiene que ocurrir la evangelización mundial. Oramos, Padre, para que nos des este privilegio de ser tus testigos, Señor, no solamente en Caldas, no solamente en Antioquia, no solamente en Colombia, sino en toda la tierra, Señor. Que podamos, Señor, hacerlo todo correctamente y con la mirada siempre puesta en Jesús, en Cristo. Oh Señor, muchas gracias, Padre. Te damos gracias por este pequeño remanente en Caldas. Seguimos orando, Señor, para que nos sigas llenando de tu santo y bendito evangelio, Señor. Seguimos orando, Padre, para que cada vez nos fortalezcas más en esta fe de creer en Jesús como el Cristo. Seguimos orando, Señor, para que esta fe nunca nos vaya a faltar, por muy fuertes que sean las realidades, Señor, que podamos, Padre, levantar a Jesús el Cristo, Señor. Padre, recibe la honra, el honor, la gloria, la exaltación, Dios mío. Que nada ni nadie nos saque, Señor, de esta fe de creer que Jesús es el Cristo, Señor. Y ahora, Padre, que nos vamos a preparar, Señor, para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros a través de tu palabra, de tu evangelio, que Jesús es el Cristo. Oramos, Padre, para que nuestros oídos espirituales se abran cada vez más a tu voz, nuestros ojos espirituales se abran cada vez más, Señor, para poderte ver a través de las Escrituras, para poderte escuchar, Señor, y que esta tu palabra, tu evangelio, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que, Señor, esta tu palabra, el evangelio, que Jesús es el Cristo, cada vez nos dé más y más de esa vida, que podamos cobrar más y más, Señor, de esta vida única que se tiene por creer que Jesús es el Cristo, Señor. Padre, muchas gracias. Y ahora, Padre, oro también por mí, Señor, para que todo lo que yo vaya a hablar hoy aquí, Señor, sea direccionado por tu santo y bendito Espíritu, Señor. Que no hable en mi humanidad, que no hable en mi carne, que no hable de acuerdo a la que yo pienso, Señor, sino que todo sea de acuerdo a tu dirección, Señor. Esa dirección que viene por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, y la única verdad es que Jesús es el Cristo. Muchas gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pero mis amados, vamos a mirar en el libro de Marcos 1:15. Marcos 1:15, para recordar pues lo que hacemos diario y que en los cultos los domingos siempre somos enfáticos en realmente recalcar cuál es nuestra fe, en quién está fundada nuestra fe, y que realmente esta fe cada vez más queremos que crezca más, que aumente más en nosotros. Marcos 1:15, entonces, para hablar del Evangelio de la Biblia. Ya lo hemos dicho muchas veces y en nosotros está claro, el Evangelio de la Biblia entonces no es que hagamos énfasis en 1, 2, 3, 4 evangelistas, o que hagamos énfasis en algunos personajes X, o que estemos mirando entonces un evangelio donde ocurran milagros, donde ocurran profecías, donde ocurran señales. No estamos mirando esto, aunque realmente por la fe de creer al evangelio que Jesús es el Cristo, ocurren milagros, ocurren señales, ocurren prodigios, ¿sí? Ocurren lenguas. Los dones del Espíritu Santo entonces están activos para la iglesia que cree que Jesús es el Cristo. Lo creemos,
pero eso va a ocurrir si realmente creemos a aquel que es el Evangelio. El Evangelio, entonces, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de uno solo, hablamos del Hijo de Dios, hablamos de Jesús, y este Jesús es el Cristo. El mismo Jesús, el Cristo, en Marcos 1:15, entonces dijo así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Sí? Es claro lo que el Señor está diciendo. ¿Sí? Hay varios puntos acá. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. ¿Cómo así? El que estaba profetizado, estaba prometido por Dios que vendría la respuesta, solución para el ser humano. La respuesta, solución, ¿para qué? Para salir de los tres problemas: Satanás, pecado y la separación de Dios. Los profetas entonces lo anunciaron. El Antiguo Testamento entonces es claro en hablar, en anunciar al Mesías, al Cristo de Dios que vendría a resolver estos tres problemas. Y aquí el Señor está diciendo el reino de Dios. Entonces el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios es Jesús el Cristo. Lo está diciendo claramente el mismo Señor Jesús el Cristo. El tiempo ya se cumplió. Lo que Dios prometió, entonces aquí está el cumplimiento. El cumplimiento está en Él. ¿Sí? Ese reino de Dios se ha acercado. Pero ¿qué está diciendo Él ahí? Arrepentidos. ¿Sí? Tiene que ocurrir entonces un arrepentimiento. Hay que reconocer claramente que el reino de Dios, Jesús el Cristo, viene para resolver los tres problemas: Satanás, pecado y separación. Esto es lo que está diciendo el mismo Señor: arrepentidos, o sea, examinados. ¿En qué estado están? ¿Sí? Están separados de Dios, están en el pecado, están gobernados por Satanás. Es necesario entonces que se arrepientan y que crean a este que es el reino de Dios. Y por eso enfatiza: y creer en el Evangelio. En Jesús el Cristo es el que realmente está cumpliendo con todo lo que las Escrituras anunciaron. Jesús el Cristo está cumpliendo con lo que realmente Dios prometió para resolver el problema del ser humano. Jesús el Cristo es el reino de Dios. Jesús el Cristo es el Evangelio. El Evangelio entonces viene para que haya salvación. En Romanos claramente dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿El poder de Dios para qué? Para salvación. ¿Pero a quién? No al que lo repite, no al que lo está enseñando, no al que lo está predicando, ¿sí? Sino al que lo cree. El que lo predica y lo cree, entonces predica el poder de Dios para la salvación. El que lo enseña creyendo, entonces enseña el poder de Dios para la salvación. ¿Sí? Esto es lo que claramente está diciendo Marcos 1:15. Esto es lo que entonces está mostrando este versículo. Y esto es nuestra fe, el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Y ese texto lo vemos mucho y pudiéramos mirar muchas cosas más de este versículo, pero ahí les dejo para que también ustedes puedan llegar a las Escrituras y con la dirección del Espíritu Santo entonces poder entender todo lo que hay aquí, poder profundizar en este versículo, no solamente dejarlo por encima, porque es que es el reino de Dios, es el Evangelio, y todo esto es Jesús el Cristo. Con esta fe, ¿sí? Con este Evangelio, que Jesús es el Cristo, entonces hacemos el evangelismo de la Biblia. ¿Qué es el evangelismo de la Biblia? Entonces es dar esta respuesta. El ser humano afuera no necesita escuchar más nada, sino esta respuesta. Afuera se habla de muchas cosas, cantidad de cosas, se hablan de cantidades de soluciones para las cantidades de problemas que el ser humano tiene, ¿sí? Porque realmente lo que ellos llaman problema, pues no es el problema es claro. Tres únicamente: Satanás, pecado y separación. El ser humano afuera no lo sabe y los de adentro tampoco, ¿sí? Entonces hay que estar enfocándonos claramente en eso. Es que este es el problema del ser humano: Satanás, pecado y separación. Repito, son tres. Si yo tengo claridad en esto y creo al Evangelio que Jesús es el Cristo, entonces esa persona y los que están afuera, los de mi casa, los vecinos, los compañeros de trabajo, por donde yo me muevo, tengo que hablar de este Evangelio que Jesús es el Cristo.
Solo a través de esta fe de creer en Jesús como el Cristo, entonces se puede salir de estos tres problemas. Y eso es solo lo que el ser humano necesita hoy, pero no se enseña esto, de esto no se habla, ¿sí? Y la iglesia, que es la que tiene que estar hablando, es la que menos habla, ¿sí? Están callados, están peleando entre ellos mismos, y lo que realmente Dios está dando es el reino de Dios, el evangelio, que Jesús es el Cristo, para que nosotros podamos ir a anunciarlo, a testificarlo, a ayudarle a otros. No sé si se han preguntado cuántas personas se pueden estar muriendo en este momento y cuántos entonces han tenido ese privilegio que tuvimos nosotros de escuchar la voz de Dios, de creer al evangelio que Jesús es el Cristo. Muchos lo pueden escuchar, pocos lo creerán, pero hay que anunciarlo. ¿De quién es la responsabilidad en este momento? De la iglesia, que cree que Jesús es el Cristo. La responsabilidad cae realmente sobre nosotros. Tenemos que anunciar este evangelio, y esto es hacer el evangelismo de la Biblia, ¿sí? Y con esta fe entonces cumplir el pacto de la evangelización mundial. Constantemente decimos Maranata, el Señor viene en mis días. Otros decimos en nuestros días, ¿sí? En nuestros días, para hablar en plural, pero es que se debe decir en mis días. Apropiarme yo realmente de esta fe, anhelar yo esta venida del Señor Jesús en Cristo. Cuando se habla en plural, yo estoy hablando y pensando por los demás, pero cuando realmente yo pienso en lo que yo deseo, y si deseo que Él venga en mis días, entonces me voy a mover. Es que yo lo deseo ver en mis días. No deseo que sean los días de mis nietos, de mis bisnietos, y entonces yo me siento. No, es en mis días. Por eso es necesario creer al evangelio que Jesús es el Cristo. Y esto no lo hacemos nosotros, esto lo hace Dios. Dios está haciendo la evangelización mundial, pero Dios nos está concediendo el privilegio, porque es un privilegio, el ser testigos del evangelio que Jesús es el Cristo. Porque no somos testigos de una denominación, organización o grupo, o un pastor X. Somos testigos de Jesús el Cristo, y es un privilegio servirle a Jesús el Cristo. Miremos Hebreos 12:2, que también lo vemos constantemente, ¿sí? ¿Cuántas veces lo ven en sus casas? Hay que verlo seguidamente, porque aquí hay algo para mí supremamente importante, y es esa dirección que Dios viene dando desde el principio, desde que formó al hombre, ¿sí? Siempre con un solo deseo, de que lo miren, de que se aferren a Él, de que no se desvíe la mirada de Él. Dice acá Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde tienen que estar puestos los ojos de la iglesia? ¿Dónde tienen que estar puestos mis ojos si realmente creo que Jesús es el Cristo? ¿Dónde? Entonces, ¿será que tengo que mirar lo que tengo al lado? ¿Será que los pongo al lado de mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi madre, mi padre? ¿Sí? ¿Será que los dejo ahí? ¿O dónde tienen que estar los ojos? Es que es en Jesús el Cristo. Y con esto no digo que no se quiera la mamá, que no se quiera el papá, que no se quieran los hijos, que no se quiera el esposo o la esposa, ¿sí? Si Dios los ha regalado, hay que amarles, pero es que por encima de ellos está Jesús el Cristo, y esto no se puede negociar, ¿sí? No hay cómo negociar. Dios no está permitiendo eso, ¿sí? Dios no comparte su gloria con nadie. Por mucho que usted ame a su familia, el evangelio es lo primero. El que fue a la cruz, Jesús el Cristo, el que derramó su sangre por nosotros, es el primero. El que murió y resucitó para resolver los tres problemas del ser humano: Satanás, pecado y separación, es el primero y tiene que ser el primero en mi vida. Si esto no está ocurriendo, tenemos que examinarnos. Llevamos casi 2 meses o más donde el Señor viene hablando a nuestras vidas. Estamos hablando, escuchando la voz de Dios para la iglesia. Es para la iglesia. De pronto no gusta, pero las mismas escrituras dicen que Dios
al que ama, entonces reprende. Y hay que sentirnos amados por Dios cuando escuchamos que nos está jalonando, porque lo que Él quiere es que no nos perdamos, que no desviemos la mirada. Pero hasta dónde entonces el Señor va a seguir aguantándonos, no sé, pero Jesús en Cristo a sus discípulos entonces en su ministerio les pudo haber pasado muchas cosas, pero lo que no les pasó y por lo que sí lo reprendió fue por la falta de fe, ¿sí? Esa falta de fe que había en ellos, por eso sí los jaloneó duro y por eso sigue jaloneando. Entonces hay que estar abriendo nuestros oídos a esa voz de Dios, ¿sí? Por eso nuestra mirada no se puede desviar. Recuerden siempre lo que pasó con Adán y Eva, más exactamente con Eva, que estaba con la mirada puesta en la serpiente, y enseguida Adán entonces que miró a los dos y no hizo absolutamente nada, a la serpiente y a su esposa, y no se aferró a lo que Dios le había dado, que es su palabra, que es el pacto, que es Jesús en Cristo. Y el apóstol Pablo entonces en el libro de Corintios está diciendo claramente que teme, que así como la serpiente con su astucia, la serpiente, Satanás con su astucia, que no ha perdido esa astucia, entonces pueda engañar vuestros sentidos, ¿sí? Y ya lo hemos visto claramente. Engañó a Adán, engañó a Eva. Y estaban ellos viviendo en la gloria de Dios. No estaban en el mundo, no habían pecado y los engañó, ¿sí? Entonces Satanás sigue operando fuertemente y lo que él tiene no lo ha perdido, ¿sí? Esa astucia la sigue manejando. Ya lo sabemos, que se disfraza como ángel de luz, se disfraza también como ministro de justicia, se disfraza también como cualquiera de nuestros seres queridos que no tienen el evangelio, que no creen que Jesús es el Cristo, y todo aquel que no cree que Jesús es el Cristo pues es hijo del diablo, ¿sí? Lo digo yo, no, está claro en las escrituras y ahorita lo vamos a ver. Hoy vamos a mirar un tema que también nosotros ya hemos visto mucho a través del material, y es el significado de una palabra que nosotros entonces nos hemos apropiado, y desde que empezamos a ir a las congregaciones entonces usamos la palabra cristiano. Usted es cristiano, usted es cristiana. ¿Por qué soy cristiano? Porque yo voy y me congrego en tal iglesia cristiana, ¿sí? Esas son las respuestas. Pero yo soy cristiano de los de la sana doctrina. Yo soy cristiano de los de la Trinidad. Yo soy cristiano de los unitarios, ¿sí? Yo soy cristiano católico, y así sucesivamente. Eso hay cantidad de cristianos por toda parte. Pero lo que realmente Dios quiere mostrar a través de sus escrituras es que quién es realmente un cristiano. ¿Cuándo es que uno es un cristiano? ¿Sí? ¿Será que yo me puedo llamar cristiano por venir a la congregación, por ir a una iglesia X, o por hacer una oración de fe, o por entonces ahora sí ya vestirme diferente, ¿sí? Las mujeres entonces ya con su cabello largo, sin maquillaje, con sus faldas hasta los tobillos, esas son cristianas, y los hombres entonces de cachaco, corbata, bien motiladitos, bien afeitados, esos son cristianos, y los demás no. ¿Será que por la vestimenta se es cristiano? ¿Sí? Todo esto se ha enseñado de esta manera, todo esto se ha mal enseñado y se ha malinterpretado realmente lo que significa ser cristiano, ¿sí? Entonces mucho se habla de esta palabra, ¿sí? Cristiano por todas partes. Hoy en día se puede decir que el cristianismo es una de las religiones también más fuertes. Está el catolicismo, y una de las que lo siguen es el cristianismo, ¿sí? Es una religión más. El cristianismo se ha convertido en una religión más porque no tiene la fe correcta, porque no define lo que realmente es ser cristiano, no tiene la definición. Miles de millones hoy lo hablan, dicen que son cristianos, miles de millones se están identificando, no es que yo soy cristiano, ¿sí? Eso se ve constantemente, pero pregúnteles cuál es esa definición.
y seguramente ustedes se van a dar cuenta que cualquier definición que le den es errónea. Porque hoy vamos a ver a través de las Escrituras cuándo es que una persona es llamada cristiana. No es que se autollame, es llamada, o sea, muestra por qué esta persona es cristiana. ¿Será que es porque habla bonito? ¿Será porque es que repite mucho una oración? ¿Será que repite mucho unas enseñanzas? ¿Será que entonces tiene un vocabulario más distinto y por eso es cristiano? No, vamos a mirar qué es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, lo que dije al inicio, si me congrego, ¿soy cristiano? Preguntas. Si repito la oración de fe, ¿soy cristiano? Preguntas. Si hablo mucho de la Biblia, ¿soy cristiano? Si me bautizo, esa es otra. Ah, no, usted ya se bautizó. Si no se ha bautizado, no es cristiano. Usted tiene que bautizarse para que sea cristiano. Cuando se bautice, es cristiano. Van a las aguas, ¿sí? Entonces ya fue a las aguas, ahora sí es cristiano. Eso es otra cosa que todas, como le dije ahorita, todo esto es que erróneo. Entonces, y si me bautizan con el nombre de cristiano, ahora sí soy cristiano. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Cristiano Ronaldo, un futbolista. Entonces, ese sí es cristiano, que se llama cristiano, o ¿qué será eso? ¿Sí? Mire todas estas definiciones y todas son erróneas. Todas son erróneas. Entonces, ¿cuándo es que realmente soy cristiano? Yo me llamo cristiano, me identifico como cristiano, vivo como cristiano. Vamos a mirar esos 4 puntos, 4 preguntas. La primera, ¿cuándo soy cristiano? Vamos a mirar el libro de Juan 20:31, que también está muy memorizado, ¿cierto? Vamos a ver Juan 20:31, las Escrituras, para que todo esté claro. ¿Sí? No estamos hablando simplemente por hablar, todo está en las Escrituras. Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Ahí está claro este versículo, clarísimo. Y miremos este otro, Primera de Juan. Vamos al primer libro de Juan acá, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué dice la parte A? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Juan 20:31 dice, para que entonces creyendo. Esto es la fe correcta. Ahora, no es simplemente que yo voy a decir que es que creo que Jesús es el Cristo y ya, soy cristiano. No, tiene que ocurrir una transformación en mi vida. Creer que Jesús es el Cristo es creer que Él es el verdadero rey que venció a Satanás, que Él es el verdadero sacerdote que solucionó el problema del pecado, ¿sí? Y que Él es el verdadero profeta que me reconcilió con Dios, ¿sí? Esto es creer que Jesús es el Cristo. Creer que Jesús es el Cristo es creer que a través de la cruz y la resurrección estos 3 problemas quedaron resueltos de una vez eternamente y perfectamente. O sea, no es que se repita, es que se tiene que creer. Vamos viendo esta parte aquí. Entonces, número 1, para que yo sea cristiano, yo tengo que creer que Jesús es el Cristo. Y vamos a mirar hoy a través de la enseñanza de lo que Dios tiene para nosotros, que es que no es que yo me vaya a ser cristiano. Es más, al finalizar el mensaje nos podemos dar cuenta si podemos aplicar para ser llamados cristianos o simplemente para que no nos llamen así, porque no alcanzamos, porque realmente esta palabra es muy pesada. Esta palabra, esta definición es muy pesada, y aunque estamos hablando una parte nomás de que para que yo sea realmente tener esa identidad de cristiano, yo tengo que creer que Jesús es el Cristo. Pero ese creer, eso es de diario. Y la pregunta es, ¿cuántas veces en nuestro diario vivir estamos dudando
de esta fe? ¿Cuántas veces dudamos en lo más mínimo de que Jesús es el Cristo? ¿Sí? ¿Cuántas veces podemos abrir nuestra boca para hablar cosas que nos dejan en evidencia que no está la fe de creer que Jesús es el Cristo, pero habla muy bonito, pero predica muy bonito, pero tiene buen denuedo a la hora de enseñar? Pero ¿qué no es eso? Es creer que Jesús es el Cristo. Entonces esto tiene que estar claro. Para creer que Jesús es el Cristo, entonces ¿qué también tengo que ver yo? Tengo que conocer mi estado. Cuando usted o yo vamos a un médico, ¿por qué vamos? No vamos simplemente porque queremos ir a curiosear, que nos miren. A ver, ¿será que estoy muy pesado? ¿Será que estoy subiendo mucho de talla? ¿O es que me siento como con maluqueras? Voy a ir nomás, o voy a ir a cobrar la cuota de la EPS porque nunca voy por allá. Cuando uno va donde un médico es porque realmente siente que necesita ser revisado. Necesita que ese médico le haga un análisis de lo que está pasando en su vida y empieza con preguntas: ¿qué tiene? ¿Qué siente? ¿Cuándo viene usted sintiendo eso? ¿Le ha aumentado eso que viene sintiendo? ¿Se le agudiza a cierta hora? El médico empieza a preguntar. ¿Para qué? Para determinar a través de exámenes cuál es su estado. Después de que se da cuenta cuál es su estado, ¿qué le envía a este médico? Entonces, si ya dio con el dictamen, le envía unos medicamentos, o si no, le envía unos exámenes para llegar a concluir qué lo está afectando a usted físicamente. Pero si yo entonces no conozco mi estado espiritualmente, ¿podré yo creer que Jesús es el Cristo? ¿Podré yo ser un cristiano? ¿Sí? Puedo repetirlo, pero es que no conozco cuál es mi estado. No, pero es que ya se nos ha dicho que es que el estado del ser humano es que está separado de Dios por el pecado y por Satanás. No, y las escrituras lo dicen. Es que está claro. Efesios 2:1 está diciendo que entonces el ser humano está muerto en delitos y pecados. ¿Sí? La muerte, la separación de Dios, lo está diciendo las escrituras y otras más. Pero también Juan 8:44 dice que entonces, leamos Juan 8:44, ¿qué dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Las escrituras también dicen que entonces es que el ser humano es hijo de Satanás, ¿sí? Le pertenece al diablo. Está mostrando el estado realmente de la persona espiritualmente. Entonces está muerto, está separado de Dios, ¿sí? Está muerto por ese pecado. ¿Cuál es el pecado? La incredulidad. No creer que Jesús es el Cristo es el pecado de muerte, el pecado que mata eternamente. El ser humano, según Romanos 3:23, está destituido de la gloria de Dios, está muerto eternamente. ¿Se conoce eso? No. De estos versículos se hablan, pero no se llega a la conclusión. Muchos dicen que están destituidos de la gloria de Dios porque no se congregan, porque no entonces leen las escrituras, o porque no van a X denominación, a X misión, o porque no están repitiendo que Jesús es el Cristo, ¿sí? Dicen estar destituidos de la gloria de Dios por eso, o porque entonces esto es solamente para el que está en la cantina, para el que está en la drogadicción. Para estos son, pero los que están dentro de las iglesias también están así. Todos los que están dentro de las congregaciones y no se dan cuenta de este estado en el que están peores que el que está en la cantina. Porque de ñapa están señalando al que está en la cantina, pero tampoco conocen este estado. Por eso es que les digo, hay que ir realmente a las escrituras, hay que buscar realmente de esa voz de Dios. Hay que ir al médico, ¿sí? Es que el ser humano está enfermo espiritualmente, está agonizando, todos los días agoniza más y más espiritualmente. Está, como recordemos, los principios de la creación. Está como ese pez que está fuera del agua. Cada vez que el pez está fuera del agua, cada vez agoniza más, le falta más el oxígeno. Llega el momento en que el pez ya, ni echándolo al agua, ya cobra vida porque ya murió, ¿sí?
de tanto chapalear allá afuera, se murió. Y usted dice, lo llevo al agua. No, fue que ya se murió, ya no tuvo más oportunidad. Ya no hay más oportunidad para ese pez. El ser humano se ha separado de Dios y no sabe por qué. Cree que solamente con ir a una congregación ya se reconcilió. Y no se reconcilia así. Si no conoce su estado, no tiene cuándo entonces resolver realmente esta situación. Y no la resuelve él, la resuelve Jesús en Cristo. Y ya la resolvió. Solo que se necesita que se crea. ¿Sí? Entonces, el ser humano está separado de Dios por Satanás y en el pecado. ¿Dónde fue que inició esto? Porque si está este problema, entonces lo que hablamos ahorita del médico, el médico examina y busca hasta concluir. ¿Dónde fue que ocurrió esto? Porque es que el hombre está en estos tres problemas. Hay que ir entonces al libro de Génesis 2, 16, 17. Génesis 2, 16, 17. Ya hemos visto mucho de cómo creó Dios al hombre, ¿sí? Lo creó a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó, dice las Escrituras. Génesis 1, 26, 27. Génesis 2, 7 dice que después de esto Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Esto es, entró Dios en él, porque la vida es Dios. ¿Y qué fue el hombre en ese momento? Un ser viviente. A este ser viviente, a este ser que está con Dios, que está en la gloria de Dios, Dios entonces le da su palabra. ¿Cuál es su palabra? El pacto. Dice así, Génesis 2, 16, 17. Y mandó a Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. ¿Sí? ¿Qué le está entregando Dios a este hombre? Es su palabra. Mandó Jehová, ¿sí? Mandó. Dio su palabra, le está dando su palabra. ¿Qué le está diciendo? No haga esto, no lo haga, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo hace se muere. ¿Qué le está diciendo? Crea para que tenga vida. Pero estamos viendo que entonces hay tres problemas. ¿Qué ocurrió? Entonces no se creyó a Dios, se rompió ese pacto, se invalidó la palabra de Dios, se menospreció la palabra de Dios. La palabra de Dios, que ya sabemos que es el verbo, y que el verbo se encarnó, y que ese verbo es Jesús, y que Jesús es el Cristo. Se menosprecia este evangelio, que Jesús es el Cristo. Pero soy cristiano, ¿sí? Eso es lo que se escucha, pero no se conoce. Entonces, ¿dónde se rompe? ¿Y cómo se rompe? Número uno, se está rompiendo por la incredulidad del hombre. ¿Quién realmente es el que fue a atacar el pacto de Dios? Satanás. Satanás no vino para que usted entonces esté sufriendo económicamente, para que esté entonces sufriendo alguna enfermedad, para dividir su matrimonio, como dicen muchos por ahí, que Satanás dividió mi matrimonio, para acabar con su empresa. Para eso no vino Satanás. Satanás está para robar el pacto, para matar al ser humano eternamente, porque él sabe que si el ser humano no cree a este pacto de que Jesús es el Cristo, se muere eternamente. Él lo sabe, y su ataque no es lo que acabo de decir: la finanza, la salud, la empresa, la familia. No, el ataque es al pacto, ¿sí? Ese es el ataque. Dice claramente Juan 10:10 que el ladrón, que es Satanás, vino a robar, a matar y a destruir, y lo está haciendo tranquilamente. ¿A quién? A la iglesia. Y es a la iglesia la que está siendo atacada. Es la iglesia la que no se ha percatado del ataque tan certero que está dando Satanás. Los está cacheteando a todos, y todos tranquilos, todos viviendo la normalidad. No, esto es normal, eso va a pasar. Hágale que todo está consumado. ¿Quién dijo? Un soldado de Jesús el Cristo no duerme. Un soldado de Jesús el Cristo no puede descansar. ¿Quién está a nosotros? Nos está entonces garantizando que es que vamos a vivir muchos y muchos años más.
Este puede ser el último día para cada uno de nosotros. ¿Cómo está realmente esta fe de creer en Jesús como el Cristo? ¿Sí? ¿Qué lugar le estoy dando yo a Jesús el Cristo en mi vida? Estamos hablando del pacto, que por no creer al pacto entonces hay la muerte, ¿sí? Hay la separación, hay el gobierno de Satanás, hay el pecado, y todo esto ocurrió por la serpiente, por Satanás. ¿Sí? Génesis 3:1 muestra claramente que esa serpiente era astuta. ¿Y qué hizo entonces? Se aprovechó de la ignorancia de Eva. Y la palabra ignorante puede sonar muy feo, pero es que si no se cree, o mejor, si yo no conozco realmente el pacto de Dios a profundidad, al 100%, entonces lo estoy ignorando. Es que yo lo conozco al 50, lo ignora. El otro 50 lo ataca Satanás. Es que lo conozco en el 99.9. Ese otro puntico más lo está aprovechando Satanás para atacar con astucia. ¿Sí? Es que sigue atacando por cualquier punto que le demos, él va a atacar. ¿Sí? Las escrituras dicen que él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Ha parado? No, él no ha parado. Satanás no descansa. ¿Sí? Los cristianos, sí, sacan vacaciones y todo. Los pastores también sacan su día de descanso en la religión. Tales días trabajan, nosotros no. ¿Sí? Pero Satanás no descansa. Eso es lo que no se enseña, eso es lo que no se ve. Por eso le digo que es que no se conoce realmente cuál es el estado del ser humano. Cuando yo realmente conozco cuál es mi estado y conozco la respuesta, solución que Dios ya me entregó, entonces yo defiendo. Tengo que defenderlo. La gente dice es que hay que defender el evangelio, entonces nos enganchamos por las redes a hablar duro y a contestar cualquier cosa que nos digan por allí. Eso no es defender el evangelio. Es que defender el evangelio es vivir el evangelio. Es realmente yo estar todos los días delante del Señor con el deseo de verlo venir en mis días, con ese deseo de que esta fe esté en aumento, de que no me falte, de que la realidad puede ser muy fuerte, pero oramos a Dios para que nos ayude a sostenernos hasta el fin, hasta verlo venir a Él, a Jesús el Cristo. Lo defendemos con nuestra vida. Esto es defender el evangelio, esto es defender el pacto. ¿Qué tenía que haber hecho Adán allí? No permitir la conversación entre Eva y esa serpiente astuta, porque si Eva ignoraba el pacto, entonces sabía él que ella iba a ser engañada. Pero aún sabiendo él lo que estaba pasando, entonces él permitió. ¿Y qué dice la palabra entonces? Que esta Eva en su ignorancia fue engañada, pero Adán en su incredulidad también entonces fracasó. Dios le había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. ¿Qué dice Génesis 3:6? Que esta mujer entonces vio ese fruto, comió y se lo dio a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sí? Es lo que está diciendo, que este hombre menospreció el pacto de Dios. Y esto, ¿a dónde lo llevó? A que quedara separado de Dios. Y no solamente él, es que desde él toda la humanidad ha estado en este mismo estado. Esto es lo que estamos hoy nosotros anunciando, testificando, estamos mostrando a través de las escrituras cuál es el estado del ser humano. Está separado de Dios por el pecado y por Satanás. ¿Podrá ser cristiano en este estado? No. Tiene que creer que Jesús es el Cristo. Esta palabra cristiano tiene mucho peso. Esto no es simplemente repetirlo, pero claramente Dios, en su infinita misericordia, prometió la respuesta para estos tres problemas. ¿Dónde está esta respuesta? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se está prometiendo el Mesías, el Cristo. ¿Sí?
El Mesías, el Cristo, es el único que puede resolver este problema. 3. Satanás, pecado y separación. ¿Qué significa el Mesías? Significa el Cristo. ¿Y qué significa entonces Mesías? El Cristo significa el ungido por Dios. ¿Y ungido para qué? ¿Sí? Para resolver el problema de Satanás, el pecado y la separación. Entonces viene ungido como el verdadero rey, como el verdadero sacerdote y el verdadero profeta, que va a resolver estos 3 problemas. Todo el Antiguo Testamento lo está anunciando. Lo vimos ahorita. Está profetizado, lo pueden mirar en las Escrituras. Dice claramente, los estudiosos de las Escrituras dicen que son 300 las profecías, otros que 400, otras que 500. Lo único que es claro es que todo el Antiguo Testamento está anunciando al Mesías de Cristo. Todas ellas están hablando de que Jesús es el Cristo. La iglesia primitiva no se movió con el Nuevo Testamento, se movió con el Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento está el Cristo, ¿sí? En todos los libros del Antiguo Testamento está el Cristo. Hay que buscarlo, ¿sí? Hay que ir a las Escrituras. Entonces, vamos a mirar acá que Jesús el Cristo es ese verdadero rey, ese verdadero sacerdote y es ese verdadero profeta, ¿sí? Estamos viendo solamente el primer punto de cuando soy cristiano y vimos que es cuando creo, ¿sí? Cuando creo que Jesús es el Cristo. Por eso mostramos el estado del ser humano. Ahora, para resolver a Satanás, para vencerlo, para resolver el pecado, para vencerlo, para resolver el problema de la separación, para vencerlo, eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace, ya está hecho Jesús el Cristo. Y esto se hizo a través de la cruz y la resurrección. No fue en su ministerio, no fue a través de los milagros, de las señales, de los prodigios que él hizo, no fue a través de que hubieran habido muchos que resucitaron, que muchos ciegos vieron, que estos que recibieron la vista entonces se salvaron, que los mudos que hablaron se salvaron. No fue los que recibieron los milagros los que se salvaron, porque también tiene que quedar claro eso, ¿sí? La gente cree que entonces hay un milagro y entonces ya se salvó, que hay una sanidad y entonces ya se salvó, ¿sí? Que entonces hay un empleo y ahora Dios me escuchó, entonces ahora sí Dios me escucha, ahora sí me salvé. No es así, es realmente reconociendo cuál es mi estado y creyendo la respuesta, solución de Dios. Todo lo que Jesús el Cristo hizo en su ministerio era para que lo vieran a Él como la respuesta, solución dada por Dios, para que vieran en Él todo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, todo lo que estaba ocurriendo a través de Él, mostraba que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios. Y entonces anunció Él en su ministerio, es que es necesario que el Hijo del Hombre padezca por los ancianos, es necesario entonces que muera y que resucite. Lo dijo Él constantemente, el Hijo del Hombre va a padecer, va a morir, pero resucitará al 3er día. Pero como no se conocía el estado de ellos, entonces no había fe. Hebreos 9:22 nos va a hablar claramente de el verdadero sacerdote que resuelve el problema de el pecado. Hebreos 9:22. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sí? Estaba entonces anunciado en el Antiguo Testamento, Levítico 17:11, que es por sangre, ¿sí? Es por sangre. Y aquí entonces se está corroborando, ¿sí? Todo es purificado, pero miramos acá en Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿De quién está hablando entonces acá? Miremos Marcos 10:45. ¿Qué dice Marcos 10:45? Dice: porque el Hijo del Hombre no
no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo Levítico 17:11? ¿Dónde está la vida de la carne? En la sangre. En la sangre. Y el Hijo del Hombre vino a dar su vida. Y Hebreos 9:12 dice que está entregando, derramando su propia sangre. ¿Para qué? Para hacer la expiación por el pecado. Y dice que obtuvo eterna redención. ¿Qué es lo que tengo que creer yo? Que Jesús el Cristo es el verdadero sacerdote, ungido por Dios para resolver el problema del pecado. Tengo que creerlo. Por eso repito, si no tengo esta fe, es imposible. Es imposible que usted pueda decir que es cristiano. ¿Sí? Es imposible. Pero Hebreos 10, 19, 20 y Juan 14, 6 nos hablan más exactamente también de que Jesús el Cristo es el verdadero profeta que resuelve el problema de la separación. ¿Sí? Volvamos al libro de Hebreos. Esto está bueno porque todo está aquí en las escrituras, no estamos corriendo, no estamos hablando aquí lo que nos parece, ¿sí? Sino que todo está demostrado por las escrituras. Hebreos 10, 19 y 20. ¿Qué dice? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Sí? Él es el que está abriendo, es un camino nuevo y vivo, ¿sí? Todo a través de su sangre. Juan 14:6, Jesús el Cristo está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por mí. Es Él, el Cristo, el verdadero profeta. ¿Qué tengo que creer? Que Jesús el Cristo es el verdadero profeta de Dios, el ungido por Dios como el verdadero profeta para resolver el problema de la separación de una vez, eternamente y perfectamente. Y Hebreos 2:14 entonces nos habla que este Jesús, el Cristo, es el verdadero rey que vino para derrotar a Satanás. ¿Qué dice Hebreos 2:14? Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué más dice para esto entonces? Apareció el Hijo de Dios para la parte última, ¿sí? Exactamente, dice que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús el Cristo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, para destruir a Satanás. Entonces aquí queda claro que Jesús el Cristo es el ungido por Dios como el verdadero rey que derrotó a Satanás. ¿Cuándo es que una persona es cristiana? Cuando se congrega, cuando enseña, cuando se viste de X forma, ¿sí? Cuando va al culto, cuando ayuna, cuando vigila, cuando diezma. ¿Cuándo es que es cristiano? Miren lo que estamos viendo. Se tiene que creer realmente que Jesús es el Cristo. Y vamos a darnos cuenta que es que hay unas identidades del cristiano. Juan 7:38 dice entonces que yo tengo que creer como dicen las escrituras. Juan 7:38. ¿Qué dice acá? El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Está hablando Jesús de Cristo, el que cree en mí. Y dice como dice la escritura. ¿Qué es lo que hemos visto a través de las escrituras? Que Jesús es el Cristo. El que cree en mí, en Él, como Jesús el Cristo, como Jesús el Cristo.
Cristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces entendamos esa parte, que no es el repetir, esto es creer. Creamos que la obra que Jesús de Cristo hizo fue perfecta. Hebreos 10:14 lo dice, ¿sí? Fue una sola ofrenda, fue perfecta y eterna. Ya no hay más. Jesús de Cristo lo consumó todo. En la cruz dijo él, consumado es. ¿Qué es ese consumado? Y estos tres problemas quedaron resueltos. ¿Quién los resolvió? Jesús de Cristo. Pregunta entonces, ¿necesitamos nosotros algo más? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer diario, porque todavía vemos caras largas, todavía vemos muchas tristezas, muchas lágrimas, muchas carreras, muchos afanes, ¿sí? ¿Y esto qué demuestra? Que no estamos creyendo al consumado de la cruz y la resurrección, que no estamos creyendo que Jesús es el Cristo, ¿sí? Miremos acá unos significados de cristiano. Entonces, cristiano es aquel que confiesa su fe en Jesús el Cristo. Acabamos de mirar acá Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, que Jesús es el Cristo. Entonces es cristiano el que confiesa su fe que Jesús es el Cristo, o sea, que cree que Jesús es el Cristo. Es cristiano el que pertenece a Jesús en Cristo. Es cristiano el que es similar a Jesús en Cristo. Es cristiano el que es soldado de Jesús en Cristo. 4 significados que bien podemos mirar en nuestras casas, pero miremos. Entonces miremos uno que otro aquí. El que confiesa que Jesús es el Cristo. Ahora lo vamos a ver a través del libro de Hechos. ¿Cómo fue que la iglesia primitiva vivió? ¿Qué fue lo que ellos confesaron con sus labios? ¿Qué fue lo que demostraron con sus vidas? O sea, es que creían, lo demostraban con sus vidas. No había nada que impidiera que ellos lo dieran todo por Jesús el Cristo, ¿sí? Es que no es que lo confiese, que lo repita, es que crea, que confiese su fe en creer que Jesús es el Cristo, que lo crea. El cristiano es el que pertenece a Jesús el Cristo, el que realmente lo acepta como su Señor, como su Salvador, como su todo, como su verdadero Rey, como acabamos de ver acá, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que lo acepta entonces se vuelve siervo de Él. Ahorita miramos cómo es que dice también allá las Escrituras en Hebreos 12:2. ¿En quién pongo la mirada? Así en Jesús en Cristo. Entonces, Él es el verdadero Rey. Entonces, ¿quién gobierna mi vida? El verdadero Rey. Mentirosos, porque cuando se va uno a dar cuenta, lo maneja la humanidad. El más pequeño de la casa lo maneja, le impide que entonces vaya y le dé culto al Señor en espíritu y en verdad. ¿Cómo vamos a decir que Él es el verdadero Rey? Me maneja el pastor de turno, me maneja el hermano de la fe, el congregado, me maneja la esposa, el esposo, la novia, porque apenas estoy consiguiendo novia, o el novio, porque es que estoy consiguiendo novio, estamos empezando. Todo esto se pone realmente en evidencia cuando se examina realmente a las personas. ¿Será que entonces tengo esta fe de creer en Jesús como el Cristo? ¿Será que le pertenezco? No podemos ser mentirosos. No podemos decir que Él es mi Señor, porque realmente tengo muchos señores, ¿sí? Entonces, esto hay que mirarlo realmente desde lo que venimos escuchando. Que no estamos hablando simplemente por hablar, por señalar. Es la voz de Dios para mí. Es para mí. Yo no estoy pensando lo que ustedes, no sé, no soy quien para leer sus mentes. No sé qué hay en sus corazones. Hablo porque realmente yo quiero que esta palabra a mí me confronte, me exhorte, me redarguya, me dé duro, porque yo necesito realmente estar firme, porque no me quiero perder, porque no quiero morirme separado eternamente de Jesús el Cristo, porque no quiero soltar el pacto. Y claro que esta fe entonces me va a traer consecuencias con mis familiares, con mis amigos, con mis amigas, con todos. ¿Qué le hace?
no me dan la salvación. No fueron a la cruz, ¿sí? Los puedo amar, pero no me dan lo que Jesús de Cristo ya me dio. Entonces tengo que tener yo claro en todo esto. ¿Le pertenezco o no le pertenezco? Si le pertenezco, se tiene que demostrar, ¿sí? Es que yo no conozco un siervo que haga lo que quiera. El siervo, cuando tiene un amo, hace lo que el amo le dice. Entonces vuelvo a la pregunta: ¿por qué decimos que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Señor y hacemos lo que queremos? ¿Sí? ¿Se invalida o no la palabra de Dios? ¿Se menosprecia o no el Evangelio que Jesús es el Cristo? ¿Qué es lo que tenemos? Un repetir. Estamos cómodos, estamos como en las religiones. Otra más, los domingos, los miércoles. Cuando tenga tiempo, hermano, ¿sí? Todavía no me queda tiempo. Este es un culto que a las 5 de la tarde y no se llega a tiempo. A las 5 de la tarde. Todos los otros son a las 10 de la mañana, o a las 9, o a las 11, este a las 5, ya terminando, y no queda tiempo. Pero Jesús es el Cristo, ¿sí? Entonces miremos, examinemos, que es que no le pertenecemos. Seamos sinceros con nosotros mismos. Cuando yo realmente, si tenga este significado creído en mí, entonces esperemos que me llame cristiano, porque ni siquiera yo me puedo llamar cristiano, ¿sí? Esperemos, a ver si afuera la gente se da cuenta que soy cristiano, no porque me vean con la Biblia bajo el brazo. De eso está lleno todo esto, ¿sí? Cristiano porque anda con la Biblia bajo el brazo, aquí en el sobaco, y ya no hay Biblia, ya hay celulares. Entonces, leyendo ahí, o en los carros, escuchando ahí la Biblia, no todos cristianos, o ponen la música cristiana, estos son cristianos. Qué error tan grande. ¿Cómo tiene el diablo de engañar a la humanidad? Y la iglesia, que cree que Jesús es el Cristo, también cae ahí, ¿sí? Cante las canciones antiguas, cante esas canciones que es que esas son para Dios. Ahorita vimos que Jesús el Cristo dijo que Dios está buscando adoradores, los verdaderos en espíritu y en verdad. Y esto solo lo puede hacer el que cree que Jesús es el Cristo. Nosotros somos músicos que componen para ciertas sinagogas y también para la humanidad, porque también lo dedican por ahí. Y entonces no se pertenece a Jesús el Cristo. Que eso quede claro. Pertenecer a Jesús el Cristo es una cosa tremenda, que solo Dios nos podrá entonces ayudar a entender para obedecer. El soldado de Jesús el Cristo entonces también es uno de los significados de esta palabra cristiano. Segunda de Timoteo, vamos a ver qué fue lo que le dijo entonces Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 3, 4. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? Ese dice el versículo 4. Y el versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesús el Cristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado. Ya descalificados totalmente. Soldados. ¿Qué es un soldado? Los hombres. Yo no fui al ejército, pero me han contado que ser soldado entonces es para estar atento 24 horas. Y si están en batalla, si están en el campamento, no tienen tiempo ni para dormir, no pueden conversar, no se pueden medio elevar. Tienen que estar concentrados, pendientes, atentos. Un soldado está atento a la voz de su comandante. Un soldado entonces está a disposición. Oiga, disposición. Descalificados 24 horas. Un soldado está a disposición 24 horas. Es que es un soldado de Jesús el Cristo. ¿Cómo voy a ir a dar entonces el evangelio? No, yo creo que Jesús es el Cristo, pero hermano, tiene que ir a tal parte. No me da tiempo hoy, dejémoslo para mañana.
¿sí? Vengo cansado de trabajar, hermano, no me da. ¿Quién dijo que es que usted como soldado se puede mandar? Y si esa persona solamente tiene esa oportunidad para escuchar de su boca lo que tiene, ¿qué va a pasar con esa persona por su irresponsabilidad, por su descanso? ¿De cuál soldado? Usted no es soldado. Entrega el uniforme que le quedó grande, esa no es su talla, ¿sí? Miren nomás ahí por encimita, definiciones que realmente nos dejan descalificados. Entonces, si yo realmente estoy en una de estas definiciones, puedo ser afuera reconocido como cristiano, voy a ser llamado como cristiano, ¿sí? Pero lo primero que tiene que ocurrir en mí es la fe. Yo tengo que creer en Jesús como el Cristo, que resolvió los 3 problemas míos, que resolvió el problema de Satanás, del pecado, y que me reconcilió con Dios. Tengo que creerlo. Después de eso, entonces, están estas definiciones. Ya usted y yo miramos a ver si aplicamos, si realmente estoy ahí. Entonces, otro punto que vimos ahorita: yo me llamo cristiano. Claramente vimos que no, ¿sí? Miremos el libro de Hechos, 11, para que nos demos cuenta qué es lo que ocurre acá. Hechos 11, 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos se les llamó cristianos. Primero, entonces, mire acá, se pasa por discípulos. Mucha gente quiere ser cristiano pero sin ser discípulo. Y el discípulo realmente es el que está a los pies del maestro, el que está atento a esa enseñanza de Jesús en Cristo, el que quiere realmente más y más. Y el discípulo, entonces, ¿qué está haciendo? Está recibiendo y está dando. Recibe y da, recibe y da. No está sentado, no está esperando graduarse para salir, no está esperando que lo envíen para salir, no. Está recibiendo y dando. Ese es el trabajo del discípulo. Por eso estos discípulos fueron llamados cristianos, porque recibieron, creyeron y aplicaron. Miremos en Hechos 1:8, así a grosso modo rápido, voy a hablar rápido, ustedes pueden verlo, lean todo el libro de Hechos. Hechos 1:8, para que miremos ellos por qué fueron llamados cristianos. Hechos 1:8 entonces muestra la promesa de Dios, de Jesús en Cristo, para estos hombres, para estos 500 que habían acá. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahí está. Recibe el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando se cree que Jesús es el Cristo. Eso no es simplemente: venga Espíritu Santo, ven, como nos enseñan a nosotros, oren y pidan el Espíritu Santo. No. El que cree que Jesús es el Cristo, entonces el Señor aquí está diciendo: van a recibir poder del Espíritu Santo, ¿sí? Para que sean mis testigos. Y dice claramente: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Discípulos están recibiendo, ¿sí? En Hechos 2, ¿qué ocurre? Efectivamente, el Espíritu Santo vino sobre 120, ya no eran 500, ya eran 120, los otros 380 que vieron las pruebas indubitables de que Jesús era el Cristo, esos no creyeron, esos no fueron. Pero los 120 entonces que sí le creyeron, están recibiendo el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Qué ocurre acá? ¿Quién es el primero que sale ahí? Pedro. ¿A qué? A dar testimonio de que Jesús es el Cristo. ¿Cómo lo dio? Por las Escrituras. ¿De qué habló? De ese Mesías que tendría que venir. ¿A qué? A resolver los 3 problemas del ser humano. Lo prometió Dios, lo cumplió en Jesús el Cristo. Miren lo que está pasando. Hechos 3, el mismo Pedro en la curación del cojo. ¿Qué tenía Pedro? Claramente creía que Jesús es el Cristo. Claramente sabía
¿para qué era que Jesús el Cristo había venido? ¿Para qué fue a la cruz? ¿Para qué murió y para qué resucitó? Pedro lo tenía tan claro. ¿Qué estaba pidiendo el cojo? Plata, dinero. ¿Qué le dijo Pedro? Lo que usted quiere no tengo, pero lo que usted necesita sí. ¿Y qué le dio? Entonces le dio el evangelio que Jesús es el Cristo. ¿Qué están haciendo entonces estos hombres? ¿De qué están hablando? ¿Qué los mueve? ¿Por qué es que los están identificando como cristianos? ¿Qué hay dentro de ellos? ¿Para qué abren ellos sus labios? ¿Qué los hace mover por todas partes? ¿Sí? ¿Cuál es la fe de estos hombres? Aquí estamos viendo Hechos 4. Estos mismos hombres, Pedro, Juan, ante el concilio. Ante el concilio. ¿Y cuál es el tema ante el concilio? ¿Qué es lo que ellos van a hablar allí en el concilio? Que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Miremos pues, que es que por eso llegué a Hechos 11:26 y me devolví. Para que quede claridad qué hace una persona que cree que Jesús es el Cristo. ¿Qué hace realmente un discípulo de Jesús el Cristo que está recibiendo y que está dando? ¿Sí? Hechos 5, de 40 al 42, ¿qué es lo que está diciendo? Que estos hombres fueron azotados. ¿Sí? No fue que lo acariciaron, los azotaron fuertemente. ¿Sí? Le laceraron sus espaldas. ¿Y qué dicen estos hombres? Que salieron gozosos. ¿Por qué salieron gozosos? Por haber sido tenidos dignos de padecer, por predicar, por testificar, por pertenecerle a Jesús el Cristo, por mostrarlo en sus vidas. ¿Sí? No lo hagan, y ellos con más ganas. Es que no eran ellos, el poder del Espíritu Santo que vino para que se diera testimonio de que Jesús es el Cristo. Esto lo están haciendo ellos. Por eso están diciendo, o fueron llamados primera vez en Antioquía cristianos. ¿Sí? No era que tenían aquí el rótulo cristiano, o se presentaron como el pastor X de tal denominación. No, yo soy cristiano porque voy a tal parte. No, lo que había en ellos, o sea, ese amor, esa llenura del evangelio, de esa fe de creer en Jesús como el Cristo, lo vivían. ¿Sí? Lo estaban dando. Nada los paraba, ni siquiera que los latigaron, que los castigaron, ni siquiera la cárcel, ni siquiera las rejas. Pablo en las rejas. ¿Y qué hace Pablo tras las rejas? Cartas, porque hay que seguir entonces expandiendo. El evangelio se tiene que extender. ¿Sí? Los que realmente creemos que Jesús es el Cristo, no nos puede parar nada. Por eso sí nos falta mucho. ¿Sí? Hechos 6. Entonces vemos acá a Esteban, este hombre que aunque está laborando, que aunque fue tenido para que sirviera las mesas, ¿qué hacía este hombre después de esto? Entonces se iba a testificar que Jesús es el Cristo. Es que cree y da, cree y da. Hechos 7, el mismo Esteban está en su última oportunidad para vivir en esta tierra. O se retracta de lo que está enseñando, o hasta aquí llegó. ¿Y qué está diciendo Esteban? Nada, por el contrario, les movió por todas las escrituras y les demostró por todas las escrituras que Jesús es el Cristo. ¿Qué le trajo? Muerte físicamente, pero vida eternamente. Hechos 8, entonces vemos la persecución. Arrancó la persecución de la iglesia. ¿Sí? Saulo está persiguiendo. ¿En dónde? En Jerusalén. Entonces fueron esparcidos, y mientras se movían, llegaron a Samaria. ¿Qué dijo el Señor? Este evangelio se tiene que predicar en Jerusalén, en Samaria. ¿Qué más? Jerusalén, Samaria, Judea y toda la tierra. Entonces aquí vemos Jerusalén, Samaria. Vemos a Felipe. ¿Qué está haciendo Felipe? Entonces está predicando. Están siendo perseguidos. La orden es encarcelarlos. Pero ellos pararon. No. ¿Por qué?
El poder del Espíritu Santo. La fe de creer en Jesús como el Cristo está por encima de todo. Ya miren estos ejemplos. Y a nosotros nos da una gripa. Está lloviendo, no voy a ir. Un cansancio, no voy a ir. ¿Cómo vamos a ser cristianos? Nunca. Estamos totalmente descalificados. No llegamos siquiera a ser simpatizantes de Jesús el Cristo con la forma como nos estamos moviendo. Pero estamos gritando que creemos que Jesús es el Cristo. Hechos 9. Entonces vemos la conversión y la predicación de Saulo. Saulo se convierte, ¿sí? Ya vimos claramente lo que pasó allí. Y después de que creyó que Jesús es el Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a predicar que Jesús es el Cristo. Hechos 10. Entonces, léalo. Allí se está predicando el Evangelio a los gentiles, ¿sí? Y en Hechos 11, entonces, el que leímos ahorita, ellos fueron llamados por primera vez cristianos. Todo lo que usted pueda ver en esos 10 capítulos se va a dar cuenta de cada paso de la iglesia primitiva, hasta ahí pues, porque de ahí para allá sigue en Hechos, ¿sí? Pero para llegar al libro de Hechos 11, todo lo anterior muestra por qué ellos fueron llamados cristianos. Recuerden que no es un rótulo, no fue porque se presentaron. Miren, yo estuve en el ministerio con Jesús, yo estuve cuando Él murió, yo estuve cuando Él resucitó. No, es que ellos creyeron que Jesús es el Cristo, fueron llenos del poder del Espíritu Santo y sus vidas fueron transformadas y entregadas a Jesús el Cristo, al verdadero Rey. Empezaron a vivir una pertenencia en Jesús el Cristo, ¿sí? Muy diferente entonces lo que vemos hoy en día. Punto 3. Me identifico como cristiano, ¿sí? Hay en nosotros esa identidad. Miren lo que acabamos de ver, para que entonces miremos si somos o no somos. Por eso dije que finalizando nos íbamos a dar cuenta dónde estamos, ¿sí? Romanos 1:6. ¿Qué dice Romanos 1:6? Dice así: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesús el Cristo. Lo que vimos anteriormente. ¿Le pertenezco? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Le pertenezco? Aquí el libro de Romanos, el apóstol Pablo está diciendo: entre las cuales estáis también vosotros, todos, llamados ¿a qué? A ser de Jesús el Cristo. Pero recordemos que para ser de, tengo que creer que Jesús es el Cristo. Si no lo creo, no puedo ser de Él. Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, para yo identificarme realmente con el Cristo, tengo que, mira aquí una sola palabrita, tengo que guardar su palabra, tengo que aferrarme a esa palabra, tengo que vivir esa palabra. ¿Cuál palabra? El pacto, el verbo, que Jesús es el Cristo. Tengo que vivir por Él y para Él, ¿sí? Para identificarme como cristiano. Ahora, nosotros, los que hoy creemos que Jesús es el Cristo, entonces no le podemos pertenecer al mundo. Vivimos en Él, porque vivimos en Él, pero no le pertenecemos al mundo. Esa parte tampoco se ha entendido. ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Entonces, ¿cómo me identifico? ¿O le pertenezco al mundo, a Satanás? ¿O realmente es que sí le pertenezco a Jesús el Cristo? Si soy de Jesús el Cristo, Él sí es mi Señor, Él sí es mi dueño, ¿sí o no? Miremos acá, 1 Corintios 6, 19 y 20, para los que no le pertenecemos al mundo. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, en pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Nótese, fuimos comprados por precio, ya sabemos qué clase de precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto me lleva a mí a identificarme como cristiano, pero todo esto va a ocurrir si yo creo que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Primera de Juan 4:15 dice así: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces miren lo que me está identificando como cristiano. Pero ya vimos todo, unas partes ahorita de lo que vivió la iglesia primitiva, porque ellos fueron llamados. Y si nos examinamos nosotros con ellos, entonces, repito, ni a simpatizantes llegamos. Y miremos el último punto: vivo como cristiano. Pregunta para ir terminando. Vivo como cristiano. Vamos de nuevo al libro de Romanos. Romanos 14. Romanos 14, versículo 8. Dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vivo como cristiano, es la pregunta. Mire lo que dice aquí. Yo vivo porque todos decimos que vivimos por la fe, creer en Jesús como el Cristo, que estábamos muertos y ahorita entonces por creer en el Cristo tenemos vida. Dice entonces, si usted vive, entonces para el Señor vivimos. Demuéstrenlo. Si vivimos, para Él vivimos. ¿Sí? Y la última parte dice: sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Lo que vimos ahorita, le pertenecemos. Entonces, ¿sí o no? ¿Le pertenezco sí o no a Jesús de Cristo? Por eso estamos preguntando acá. ¿Me identifico entonces como cristiano? Segunda de Corintios 5:15 también tiene que ver con esto. Dice que por todos murió. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que dice? Para que los que viven, los que creemos, entonces ya no vivan para sí, sino ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó por nosotros. Es lo que está diciendo claramente acá. Si vivimos, entonces vivimos es para Él, para Jesús el Cristo, ya no para nosotros. Mateo 16:24. ¿Me identifico o no como cristiano? ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el cristiano? O por lo menos lo que hizo la iglesia primitiva, porque estamos siendo claros. Fue a la iglesia primitiva la que llamaron cristianos, no al modernismo de hoy, no a la religión que hoy existe en todo el mundo. Esa es la iglesia primitiva la que fue llamada cristiana, ¿sí? Y ellos lo demostraron con sus vidas. Mateo 16:24. ¿Qué dice acá? El mismo Señor Jesús en Cristo. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ahí está, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Ahí está, ¿sí? El punto es que todos repetimos que Jesús es el Cristo. ¿Cuánto lo creemos? Solo Dios lo sabe, ¿sí? Pero dice el Señor, entonces, ¿quieren venir en pos de mí? ¿Quieren vivir esta fe? ¿Quieren dar la vida realmente por mí? Ya la recibieron por mí, ahora la quieren dar por mí. Ahora entonces hagan una cosita. Primero empiecen por negarse a sí mismos.
Yo quiero esto, niéguese a sí mismo. Qué bueno esto, niéguese a sí mismo. Pero si me quedo, niéguese a sí mismo. Si voy dentro de 8 días, niéguese a sí mismo. ¿Sí? Todo lo que vaya a impedir para que yo continúe avanzando en esta fe, creer que Jesús es el Cristo, como sé que me va a hacer daño, tengo que negarme. Por eso dice, y tome su cruz. Y entonces la gente dice, ay, es que me casé, esta cruz del matrimonio. No es esa cruz, ¿sí? Ahora tenemos en la cruz de gloria, tenemos es que predicar, testificar, vivir para Él, para ser testigos de Él. La evangelización mundial tiene que ocurrir en nuestros días, ¿sí? Tenemos que buscar ese privilegio de Dios que nos permita ser testigos de Él. Esta es la cruz, no tengo que negarme, porque es que yo quiero hacer la evangelización mundial. Entonces neguémonos a todo aquello que me está impidiendo avanzar en la fe de creer en Jesús como el Cristo. Neguémonos a todo aquello que me quiere sacar de esta fe de creer en Jesús como el Cristo. Si me toca negar lo que tengo al lado, lo tengo que negar, lo tengo que dejar, porque es que me está impidiendo avanzar. Cada vez se me vuelve un obstáculo, cada vez se me frena, cada vez quiere pararse en medio. Hay que sacarlo inmediatamente. Tengo que negarme si quiero realmente cumplir con la evangelización mundial. Si no lo quiero hacer, pues normal, siga su vida tranquilo, que ya entonces de eso le dará cuentas a Dios, ¿sí? Por menospreciar la sangre de Jesús de Cristo, por tenerla en poco, usted dará cuentas a Dios, no al pastor, no a su hermano en la fe. Por eso no se preocupe, que eso no tiene nada que ver con que usted vaya a la decisión que vaya a tomar. Es suya, es su decisión. El pastor o el congregado o el hermano no podrás a usted señalarlo. Es usted realmente y yo delante de Dios que vamos a estar. Entonces no podemos menospreciar lo que ya Dios entregó a nosotros, y es Jesús el Cristo, ¿sí? Neguémonos realmente a todo lo que queremos hacer que me va a impedir avanzar. Si creo, por eso miren que todo comenzó si se cree que Jesús es el Cristo. Si no hay la fe, tranquilo, un religioso más que se le suma a la cantidad de religiosos que tiene el mundo entero. Realmente la iglesia que cree que Jesús es el Cristo es poca, y lo vimos ahorita en Hechos 1, ¿sí? A 500, yo lo miraba estos días con Julio, 500 examinábamos, pero es que Jesús se les presentó. Es que lo vieron en la cruz, lo vieron padecer, lo vieron morir, lo vieron cuando lo bajaron, lo vieron cuando lo sepultaron. Y ahora están viendo que ha resucitado, les está mostrando las pruebas que Él es realmente el Hijo de Dios, que Él es el Cristo de Dios. A 500 y solamente llegan 120. La incredulidad es mucha. Ni con pruebas. El mismo Señor les mostró las pruebas y no les valió. El trabajo de Satanás es efectivo y sigue siendo efectivo, y el ser humano escucha más la voz del diablo que la voz de Dios. Se deja mover más por lo de este mundo que por lo eterno, y decimos que Dios nos ayude, pero ¿hasta dónde yo quiero dejarme ayudar? ¿Sí? El Señor está ahí en Apocalipsis y dice: esto a la puerta, esperando que me dejen entrar. Sí, Señor, entre, pero yo con la puerta ahí cerrada, con pasador y doble chapa para que no entre. ¿Cómo va a entrar alguien que no le quieren abrir la puerta? ¿Cómo va a pedirle a Dios que le ayude cuando usted no quiere ser ayudado? ¿Sí? Entonces realmente, lo que Dios quiere entregarnos a nosotros hoy. Por eso esta palabra de cristiano les dije al principio, esto es muy pesado. Esa palabra cristiano es muy pesada. Yo quise mirarlo desde las lecciones que lo hemos visto, pero el Señor permitió que fuéramos a las Escrituras para que cada vez comprobemos que no es realmente ese rótulo lo que me da la salvación.
es que yo tengo que creer en Jesús como el Cristo, tengo que vivir para Jesús el Cristo, tengo que ser, como dice aquí, confesar mi fe que Jesús es el Cristo, confesarlo. Él es el verdadero rey que derrotó a Satanás. Satanás no gobierna mi vida, y si Satanás no gobierna mi vida, la humanidad menos. Tengo que demostrarlo, ¿sí? Tengo que demostrar que Jesús es el Cristo. Entonces fue el que resolvió el problema del pecado. Es que yo ya creo fielmente en Jesús como el Cristo. Tengo que demostrarlo, lo confieso creyendo. Confieso creyendo que Jesús el Cristo es el verdadero profeta, que ya Dios está conmigo, que yo estoy con Dios, que estoy viviendo el estado de Manuel. Se tiene que realmente confesar esta fe de creer en Jesús como el Cristo. Es que no estamos simplemente aquí para hablar por hablar. Miren lo que está diciendo, es que se tiene que confesar su fe, ¿sí? Lo que hizo la iglesia primitiva, lo que hizo Esteban, a punto de morir, y hasta el último segundo dijo: Jesús es el Cristo, y aquí me muero. Pero ¿hasta dónde estamos nosotros entonces dispuestos? Y no es solamente que yo lo hable, es que tengo que mostrarlo, tengo que vivirlo. Tengo que poner a las personas que están al lado mío a un lado, porque primero es el Cristo. No estoy diciendo que los deseche, pero sí escoja. Tome una decisión y déle en primer lugar a Jesús el Cristo. Eso es confesarlo, no es hablarlo, es vivirlo. ¿Sí? Le pertenezco a Él. Entonces, si le pertenezco a Él, demostremos que le pertenezco a Él. Es que Él es el que me gobierna. No me gobierna la otra persona, es Jesús el Cristo. Quitémonos de ese yugo, que ya realmente el Cristo lo quitó. Las cadenas, Él las quitó. Es que Él dijo: si creen realmente en el Hijo, es que el Hijo es el que los va a hacer libres. Van a conocer la verdad es que Jesús es el Cristo, y van a ser libres. ¿Libres de quién? ¿De quién? De Satanás. Repito entonces, ¿por qué todavía hay quien gobierne mi vida? Mire esto: ¿le pertenezco o no le pertenezco a Jesús el Cristo? No, somos similares a Jesús el Cristo. ¿En qué? ¿En qué? Para ser similares a Jesús el Cristo, entonces tenemos que estar mostrando esa identidad en nosotros. Levantar a Jesús el Cristo seguido. Ser un soldado de Jesús el Cristo. ¿Sí? Que Dios realmente entonces nos ayude, y que nosotros nos dejemos ayudar, para que no tengamos en poco la sangre de Jesús el Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos realmente la condición en la que podemos estar hoy. Que aunque estamos repitiendo que Jesús es el Cristo, nuestras acciones están mostrando que nuestra fe está totalmente dispersa, que nuestra fe no está en el consumado de la cruz y la resurrección. Gracias por mostrarnos esto, Señor, que pareciera que nuestra fe está más en nuestros seres queridos, en nuestras cosas de diario, Señor. Y pedimos, Dios, que nos perdones, y pedimos, Señor, que nos ayudes, y que nosotros realmente queremos dejarnos ayudar. Pedimos, Señor, tu dirección, Señor, todos los días, Señor, no los domingos, no los miércoles. Todos los días queremos esa dirección tuya a través de tu Santo y bendito Espíritu. Que realmente sea el Espíritu Santo llenándonos y guiándonos cada vez más a esta única verdad de que Jesús es el Cristo. Que nos permitas, que nos concedas, Señor, ser tus testigos, Dios. Ser tus testigos de Jesús el Cristo, y anhelar verte venir en los días de cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Padre, por tu iglesia, porque sabemos que hay una iglesia que cree que Jesús es el Cristo, Señor, que es tuya, que te pertenece, Señor. Aquí estamos, Dios, unidos, orando por esa iglesia, Señor, para que todos anhelemos la dirección tuya, Señor, para que de nosotros se caiga cualquier venda que Satanás esté colocando, Señor,
que se direccione todo a través de tu santo y bendito Espíritu, que no escuchemos más la voz del hombre, sino que escuchemos la voz tuya, amado Padre, que nuestra mirada esté puesta en Jesús el Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, y queremos realmente que nos ayudes, queremos ser ayudados por ti, Señor. Recibe el honor, recibe la honra, la gloria, la exaltación, porque solo tú te la mereces, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo.